Ahí está. Bueno, ya está grabando. Lo primero que les quería decir es en la consulta del viernes, hay alguien que me preguntó, no me acuerdo el nombre, discúlpeme, pero me preguntó algo sobre un ejercicio de la guía y querían responder. Así que ahora van a aprovechar todos la respuesta. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No están No, viendo. profe, todavía no. Todavía no. Bien, esperemos entonces que ahí ya en breve debería. Ahora sí. Bueno, me consultaron sobre esta función de, de utilidad, sobre características más generales de la función. Y me parece que para estudiarla está bueno que saquen las curvas de indiferencia. eh, y cuando saquen las curvas de indiferencia, la darían para ver la pendiente. Cuando vean la pendiente, van a notar que eh, hay algo raro, digamos, hay una parte, o sea, van a notar que para x menor que 2 la pendiente no es negativa, sino que es positiva, porque la función termina siendo algo como esto. Ustedes están viendo el Excel, ¿no? Quedó medio... por supuesto, nosotros nos vamos a concentrar en la parte que nos interesa, digamos, de la función, y esta parte quedaría del 2, los 2x menor 2 no tendría sentido económico en este caso. Sin embargo, les recomiendo que para resolver esto le tomen logaritmo natural, porque si no se van a enredar en derivadas. Y bueno, eso es un poco, y creo que lo que me habían consultado en el orden de consulta. Y si les parece, arrancamos con la clase. Profe, si Sí, no le tomamos el logaritmo natural, igual lo podemos resolver, ¿o no? sí, por supuesto que lo pueden resolver. Simplemente que capaz es un poco más engorroso la parte algebraica, digamos. Claro. Claro, profe, yo tenía dudas sobre ese y quería entender qué significaban las curvas de nivel, o sea, las curvas de indiferencia. Bueno, básicamente nosotros nos vamos a quedar acá. Bueno, fíjate, bueno, acá capaz habría que graficar una escala distinta, digamos. Pero la idea es que valores de x menores a 2 lo vamos a estar descartando porque no tienen sentido económico, digamos. Vaso. Bueno, no sé. Eso es lo que vamos a ver por ahora. O al menos en este curso. ¿Sí? Bueno, está bien, profe, gracias. De nada. Bueno. No. Vamos entonces a comenzar con la parte de variación compensatoria y variación equivalente. Profe, Sí. a mí me quedó una duda de ese ejercicio, entonces se graficaría normal, no tenemos que hacer ese gráfico que presentó No, recién. gráfico normal. Si ustedes, de todas formas, si ustedes sacan las curvas de indiferencia y le toman de derivada primera y derivada segunda, en la derivada primera van a ver que para que la pendiente sea negativa van a tener que usar los x menor o igual a 2. Eso sí lo pueden aclarar. Ah, bueno, Pero si hacen la derivada se van a dar cuenta el toque. bueno. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Seguimos entonces. Bueno, en esta clase vamos a ver variación equivalente y compensatoria, pero quería recordarles que un material complementario que hay en el aula, para que lo vean. El primero es una cápsula de elección óxido-consumo con dotación endógena, y otra es una cápsula sobre demanda de mercado o demanda agregada. Están buenas para que las vean y para que estudien.
son los resultados de 2 ejercicios que hay en ella. Bueno, a lo que nos compete entonces en esta clase, variación compensatoria equivalente, que si no me equivoco lo han visto el jueves, así que espero que no se les haya ido, se hayan olvidado de la clase ya. Ayer estuvieron viendo consumo intertemporal, si no me equivoco, que bueno, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Bien, la idea es arrancar con el ejercicio 2 y después vamos a hacer otro ejercicio que creo que es el 4 o el 3, no me acuerdo, pero bueno, lo tengo anotado ahí abajo. Bueno, nos dice el ejercicio 2. Tenemos un consumidor que dispone de 150 pesos para adquirir bienes X e Y. A los precios 1 y 1. Digamos, tanto X como Y tienen precio 1. Si las preferencias del individuo pueden representarse a partir de la función de utilidad X elevado a la 0,7 por Y elevado a la 0,3, que sería una captalas, donde A es igual a 0,7 y 1 menos A es igual a 0,3, determine la variación compensatoria y equivalente ante un incremento del precio del bien X de 2 pesos. Entonces, después nos pide ver el excedente del consumidor y analizar los 3 cálculos obtenidos y graficar. Así que bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener los insumos necesarios para calcular la variación compensatoria equivalente. Por lo tanto, a partir del problema del consumidor que maximice la utilidad, que ya sabemos que es, el problema es el máximo, el problema es maximizar la utilidad, que va a ser igual a x1, x2, o bueno, xy, estaba planteado en la filmina. De todas formas, lo vamos a seguir resolviendo con x1, x2, pero bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos una función captable, es decir, acá sería 0,3 o 0,7, sujeto a el gasto menor o igual a la renta, nosotros sabemos, por supuesto, que en el óptimo esto se va a hacer una igualdad, y mediante un lagrangiano podemos obtener las condiciones de primer orden, y resolviendo esto que ya sabemos, y ya lo hemos hecho un montón de veces, vamos a obtener las demandas marshallianas, tanto para x1 como x2, que van a ser para x1 alfa o a por m sobre p1, y 1 menos alfa o a, que es exactamente lo mismo, por m sobre p2. También tenemos la otra parte del problema, que sería el problema del consumidor minimizador del gasto. Entonces acá vamos a tener básicamente estas dos caras. Y lo que hacemos con el problema del consumidor minimizador del gasto es minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad, ¿sí? Y resolviendo de acá, planteando el lagrangiano y tomando derivada las condiciones de primer orden, obteniendo las demandas marshallianas y reemplazando en el gasto, vamos a obtener una función del gasto que es la que se ve en la pantalla. Es decir, una función del gasto que depende de ambos precios y del nivel de utilidad, que va a ser U por el precio 1 elevado a la alfa, no la A igual a alfa acá, disculpen por el cambio de nomenclatura. Entonces, U por P1 a la alfa por P2 a la 1 menos alfa, dividido alfa a la alfa por 1 menos alfa elevado a la 1 menos alfa. Entonces, con esta información, vamos a proceder a ver los puntos óptimos. Profe, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, en la función donde dice minimizar gasto, ¿no sería al revés? En vez de que la utilidad sea mayor o igual, ¿no tendría que ser menor o igual? No, perdón. No, sí, eso era. O no Pasa tiene que nada. vos podés, por ejemplo, ahí está. Vos podés, por ejemplo, minimizar el gasto, ¿no? Vos podés minimizar el gasto lo más que puedas, digamos.
El tema es que vos estás restringido a un nivel de utilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, vos tenés que el consumo de XY tiene que ser igual, o sea, en el máximo va a ser igual, pero puede ser que vos estés en un punto donde el consumo de XD esté por acá por una curva de utilidad menor, por ejemplo. Sin embargo, vos lo que tenés que hacer es llegar al punto donde se igualan. Ah, claro. Está. Gracias, profe. De nada. Bueno, la idea entonces es que nosotros vamos a tener en el momento 1, tenemos los precios 1 y 2, que es digamos, precio de 1 igual a precio de 2 igual a 1, ambos precios son iguales y iguales a 1. Entonces, tenemos una renta de 150 y nuestro alfa va a ser igual a 0,7. Acá obtenemos nuestra recta presupuestaria, que es la que vemos en azul, en el gráfico, y tenemos una curva de utilidad que es la que vemos en rojo. Para obtener el punto A, vamos a reemplazar los datos que tenemos en la demanda marshalliana. Entonces, X1 va a ser igual al alfa por M, que es 150, dividido el precio del bien 1. Acá estamos tomando en consideración el periodo inicial, por lo tanto no hay un cambio de precios, no hay que analizar qué precio metemos, simplemente el precio que tenemos en este momento, digamos. Bueno, reemplazando estos datos, nos vamos a obtener que la cantidad demandada del bien 1 va a ser igual a 105 y para el bien 2 va a ser igual a 45, que es el punto A que vemos en la pantalla. Para obtener la utilidad asociada a este punto, ¿cómo hacemos? En la función de utilidad vamos a reemplazar las cantidades óptimas. Y nos va a dar que esta utilidad inicial, esta utilidad sub 1, o sub 0, no, perdón, va a ser igual a 81,43. Hasta acá es repaso de lo que venimos viendo en clases anteriores. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos dicen? Perdón. Nos dice que nuestro precio subió en 2 pesos. Es decir, nuestro nuevo precio, o sea, la variación, el precio 1 es igual a 2, entonces nuestro precio nuevo va a ser igual a 1 más 2, es decir, a 3 pesos, que es lo que tenemos acá. Entonces, nuestro precio subió y los otros parámetros, ninguno ha cambiado, están todos iguales. ¿Qué pasa entonces en este nuevo momento? Bueno, nosotros estamos en el gráfico, por ejemplo, sabemos que como no cambia el precio del bien 2, que se queda igual, esta recta va a pivotear sobre el eje del bien 2, y ahora se va a ir hacia adentro porque podemos consumir menos unidades del bien 1. Entonces, lo vamos a encontrar ahora sobre un nuevo punto, un nuevo óptimo, que va a ser el punto B, y necesitamos saber cuál es el consumo óptimo en este punto. Para esto, lo que vamos a usar son las demandas marshallianas que teníamos anteriormente. Y vamos a cambiar ahora simplemente los precios, porque ahora nos enfrentamos a nuevos precios en el mercado. Entonces, recordando que X1M era igual a 0,7 por M dividido P1', porque es el que varió, porque nosotros necesitamos saber este punto B en el que estamos. Reemplazando los valores, 0,7, 150 de la renta y 3, obtenemos que la nueva cantidad a los precios nuevos es de 35.
¿Qué pasa con la, con la cantidad consumida del bien 2? Bueno, acá tendríamos que esto era 1 menos alfa, la demanda mayor 1 menos alfa, m sobre P2. Como esta función marshalliana particular no depende del precio del otro bien, vamos a ver que no cambia la cantidad consumida del bien 2. Es decir, que el punto B vamos a consumir 45 del bien 2 y 35 del bien 1. Reemplazamos en la función de utilidad estos valores y obtenemos que la utilidad prima, acá se me comió prima, o utilidad 1, va a ser igual a 37,74. Claramente menor al anterior, que era 81,43. ¿Hasta acá vamos todos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, empecemos con lo que sería variación compensatoria. Entonces, acá les copio unos fragmentos del variant. Bueno, yo tengo la versión 2006, creo que ustedes tienen una más adelantada, una más nueva, pero en esencia es lo mismo, son muy contadas las diferencias que tienen, muy, muy poquitas. Pero la idea es que leamos esto y que después lo apliquemos. Entonces, ¿qué nos dice el variant sobre la variación compensatoria? Nos dice que es una medida que nos da cuánto dinero habría que dar o quitarle, digamos, al consumidor después de la variación de los precios para que continúe disfrutando de la misma utilidad que antes de la variación de precios. Esta idea mide la cantidad de dinero adicional que tendría que dar el Estado al consumidor si quisiera compensarlo exactamente por la variación de precios. Básicamente, lo que queremos decir es que la variación compensatoria va a referir a la cantidad de dinero que hay que darle o quitarle al consumidor para que a los precios finales disfrute del bienestar inicial, es decir, el que tenía a los precios iniciales. Bueno, la fórmula para calcular esto, la forma de cálculo es la función del gasto valuada a los precios finales, porque nosotros es el dinero que nosotros le queremos dar al consumidor después de la variación de precios, es decir, los precios relativos ya cambiaron, son nuevos, pero esta función de gasto va a estar evaluada en la utilidad inicial, porque nosotros queremos que este individuo continúe disfrutando la misma utilidad, igual de feliz que antes de la variación de precios. Entonces, el nivel de utilidad que necesitamos en esta función de gasto va a ser la utilidad inicial, utilidad sub 0 si quieren. Bueno, a este gasto, a los precios finales para obtener la utilidad inicial, le vamos a restar la renta, que va a ser igual, y esto va a ser igual a nuestra variación compensatoria. Veámoslo gráficamente. Por ejemplo, en el gráfico acá a la izquierda, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, más bien genérico, donde en este caso hay un aumento del precio del bien 1, entonces se desplaza hacia adentro la recta presupuestaria, pivoteando sobre este punto. Entonces, para ver la variación compensatoria, vamos a tener en cuenta que el bien 2 es un numerario, es decir, que el precio de 2 es igual a 1, para poder medir la variación compensatoria sobre el eje de X2, el eje vertical. Entonces, ¿cómo logramos esta variación compensatoria? Nosotros sabemos que acá, como el precio de 2 es igual a 1, nosotros en este caso, en este punto, vamos a medir M. ¿Sí? Porque si gasto todo mi renta en el bien 2 y mi precio es 1, entonces yo voy a tener
este punto nos va a indicar la cantidad de renta que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros a los nuevos precios, es decir, a RP', queremos que nuestro individuo tenga la misma utilidad que antes, tenemos que desplazar esta recta y ubicarnos sobre la misma utilidad que nos daba consumir en el punto A. ¿Les recuerda algo esto? La demanda inicial. Bien, exactamente. Esto nos recuerda a cómo medir el efecto de sustitución en renta según ¿quién? Higgs. Exactamente, según Higgs. Bueno, esto es similar, simplemente que lo que estamos analizando no es el efecto de sustitución en renta, sino que vamos a analizar la cantidad de dinero que hay que darle o quitarle a este consumidor para que a los precios finales disfrute del bienestar inicial. Es decir, cuánto tendría que compensarlo el gobierno para que a los nuevos precios este individuo esté igual. No le haya afectado en su felicidad el cambio de precios. Profesor, tengo una pregunta. Sí. En el caso de que el bien 2, en este caso, no sea, o sea no numerario, a la variación compensatoria hay que dividirla por SP sub 2, ¿no? En realidad ya no le podés, o sea, vos esta fórmula para calcularla la podés usar siempre con cualquiera sea el precio, ¿no? Sí. Lo único que ya no vas a poder ver directamente sobre este eje la variación. Claro, pero digo, como para transformarlo en unidades, si quiere. Claro, sí, lo podés transformar. Esto sería lo que estarías viendo acá sería, por ejemplo, la variación compensatoria dividido el precio de 2. De todas formas, en un examen, chicos, cuando no tengan un precio numerario acá, no marquen la variación compensatoria directamente sobre este eje porque va a estar mal, porque no es directamente observable. Sí es verdad que se puede transformar y llegar a eso, pero Okay. no es la variación compensatoria lo que se ve en el eje, ¿se entiende? Bien, gracias. De nada. Bueno, este caso es el contrario. ¿Qué pasaría si disminuye el precio? Bueno, acá en este caso va a haber que quitarle renta a este individuo para que esté igual, porque si baja el precio, la recta pivotea hacia afuera, es decir, que este individuo va a ser un poco más rico, digamos, y para ubicarnos sobre la utilidad inicial, vamos a desplazar esta recta paralelamente hacia abajo y nos vamos a ubicar en un punto como H, por ejemplo, el que se marca en la pantalla. Y vamos a tener una variación compensatoria negativa porque nosotros vamos a tener que quitarle renta a este individuo para que esté igual de feliz. Y quizás es un caso menos intuitivo que el anterior porque lo estamos compensando para que esté igual, estamos sacando plata y uno siempre piensa, o sea, uno dice, bueno, no. A nadie le gusta que le sacan plata, pero en realidad va a estar exactamente igual que antes de la variación de precios. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Uh-huh. Me queda una duda con esto de si el bien 2 no es numerario, entonces en ese caso no podemos señalar gráficamente la variación compensatoria, aún ni siquiera dividiéndolo por el precio del bien 2, como dijiste recién. Vamos a No se ver podría. ya más adelante cómo ver gráficamente la variación compensatoria con las demandas. Me parece que ahí ya no tendrías problemas si fuera numerario o no el bien, porque lo hacemos en función de las demandas. Ah, dale, listo. Perfecto. Gracias. De nada. Profe, una Sí. consulta. La renta que nosotros vamos a restar ahí es la inicial siempre. Sí, esta M sí. Sí, bien, gracias. Sí, porque acá no estamos considerando cambios en la renta, digamos, en la renta nominal, digamos. La renta acá no está teniendo cambios. La renta, digamos, nominal. Nosotros no planteamos cambios, sino que estamos viendo cambios en los precios. Bien, gracias. De nada.
Bueno, entonces, recordemos el caso que estábamos analizando, donde teníamos que el precio de 1 y 2 eran 1 para cada caso. Después subía el precio del bien 1 a 3. El parámetro alfa era igual a 0,7. Nuestra renta era igual a 150. Esto se mantiene para los dos, para todo el periodo analizado. Y tenemos la utilidad inicial igual a 81 y la utilidad después de la variación de precios igual a 37,74. Bueno, calculemos entonces nuestra variación compensatoria. Nosotros vamos a tener una función, la función del gasto, que ya la recordamos, que es la función del gasto asociada a las utilidades de captables. Entonces, acá, en esta función del gasto, tenemos que ver por qué vamos a reemplazar P y U para obtener la variación compensatoria. Recordemos que la variación compensatoria entonces va a usar los precios finales y la utilidad inicial. Lo que estamos haciendo como, recuerden que la variación compensatoria asocienla con la misma dinámica que hace Higgs, que varían los precios y me voy a la misma utilidad. Asociarlo con la dinámica, por supuesto, digamos. Y entonces, lo que vamos a necesitar entonces para esta función del gasto es los precios nuevos, que reemplazando son, acá sería 3, movemos acá y acá 1. Y el nivel de utilidad que vamos a utilizar va a ser el inicial, que era 81,43. Resolviendo esto, nos va a dar que el gasto a los nuevos precios para obtener la utilidad inicial es de 323,6. Pero esto todavía no es la variación compensatoria, es simplemente este punto que vemos acá. Entonces, para obtener la variación compensatoria, a este valor hay que restarle la renta. La renta era 150, por lo tanto, nuestra variación compensatoria va a ser igual a 173,6. En el gráfico lo que hicimos entonces, nos subió el precio del bien 1, pivoteamos nuestra recta presupuestaria, luego alcanzamos con este nivel de precio final la utilidad inicial en el punto HC de H compensatorio y calculamos el nivel de gasto que nos tomaría este punto, estaríamos acá, y restamos a este nivel de gasto la renta y obtuvimos la variación compensatoria. Hasta acá, ¿estamos todos? Sí, profe, de 10. Sí, sí. Perfecto, seguimos entonces. Vamos a la variación equivalente. Esta idea ya es un poco más, nos va a sonar un poquito menos, porque a Higgs ya lo venimos trabajando desde el año pasado, micro 1, que capaz no tal cual lo vimos ahora le pusimos mucho más hincapié con el efecto sustitución renta. Entonces, esa idea de el mismo nivel de utilidad a los precios nuevos ya la tenemos incorporada. Veamos qué hace la variación equivalente. De nuevo, acá les extraje un fragmento del variant que dice que la variación equivalente nos mide cuánto dinero habría que quitarle o dar al consumidor antes de la variación de precios para que disfrute de la misma utilidad que después de la variación de precios. Esta noción, esta medida, lo que hace es medir, bueno, para la redundancia, poner un número a la cantidad máxima de renta que un individuo estaría dispuesto a sacrificar para evitar la variación de precios. Esa es la idea económica atrás de esta medida. Entonces, esto va a ser... Sí. Ay, perdón, profe, ¿lo podías repetir? O sea, ¿es lo máximo que está dispuesto a sacrificar el consumidor para mantener cuál utilidad?
para evitar la variación de precios. Ok, gracias. Lo repito no, por las dudas que no sé si dije algo mal, no quiero que se confundan. Entonces, vamos de nuevo. La variación equivalente va a medir la cantidad máxima de renta que un individuo va a estar dispuesto a sacrificar o a pagar para evitar que varíen los precios. Entonces, va a referir a la cantidad de dinero que hay que dar o quitar al consumidor para que a los precios iniciales disfrute el mismo bienestar que al final, es decir, que a los precios finales. ¿Cómo es esto? Ya lo vamos a ver en un gráfico, pero cómo vamos adelantando con cómo sería la fórmula de cálculo, y después lo vamos a ver en el gráfico y va a quedar bastante más claro. Entonces, la idea es que la variación equivalente la vamos a poder encontrar restando la renta, que esa es la misma, restándole a la renta, disculpen, el gasto a los precios iniciales, es decir, a P sub 0, para obtener la utilidad final, es decir, a los precios finales, U' o U sub 1, como quieran llamarlo. Entonces, en un gráfico, esto lo vamos a ver, vamos a arrancar. Bueno, acá tengo lo mismo que antes y la misma fórmula de cálculo. Veamos entonces acá, en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos de nuevo, un aumento del precio del bien 1, como vemos acá. Entonces, nosotros ahora nos estamos focalizando en la utilidad a los precios finales, es decir, a la utilidad que pasa por el punto B. Nosotros tenemos acá el punto A, por ejemplo, donde pasa una curva de indiferencia, pero eso no es lo que queremos concentrarnos ahora, sino el nivel de utilidad que queremos ver ahora es el nivel de utilidad luego de la variación de precios, es decir, el que pasa por el punto B. Entonces ahora la recta que vamos a trasladar paralelamente es la recta presupuestaria 0, es decir, a los precios viejos, o sea, los precios iniciales. Bueno, hagan de cuenta que esta recta es paralela, salió media chanfleada, pero esta recta es paralela, esta recta RB tiene los mismos precios relativos que RP sub 0. Entonces, va a cruzar va a tocar la utilidad, la curva de indiferencia en un punto HB, por ejemplo, o HBE de variación equivalente, y nos va a medir el gasto, siempre que esto sea numerario, el gasto que este individuo va a incurrir por disfrutar el bienestar, final a los precios iniciales. Que eso se va a medir sobre, si el precio es numerado se va a medir en este punto, entonces, como la renta es ahí, la diferencia es la variación equivalente. Profe, una consulta. Sí. El punto que marcamos H, en donde hace tangencia la RB con la utilidad, Sí. sería, ¿qué nos estaría mostrando? No sé si me perdí algo o es solamente la tangencia. Nos está mostrando, sí, nos está mostrando la tangencia, claramente como estás diciendo vos, pero nos está mostrando el punto de tangencia que hace los precios iniciales, los precios viejos, para obtener el nivel de utilidad de los precios nuevos. O sea, ese sería el consumo que yo haría si hubiese tenido esa recta presupuestaria. Claro, este sería... O sea, con relación a los precios relativos. Bien,
te respondo y vos me decís si te entendí la pregunta, ¿vale? Esta idea es que si, por ejemplo, vos como consumidor querés evitar la variación de precios y vos estás dispuesto a sacrificar una cantidad de renta. Esa cantidad de renta es la variación equivalente. Si a vos no te cambian los precios relativos y te quitan la variación equivalente, vos te vas a ubicar sobre el punto H. Porque es a ese nivel de renta, digamos, nuevo, con ese nivel de renta nuevo, cuando te sacaron la variación equivalente, con los precios relativos iniciales, vos vas a poder ubicarte sobre el punto H. Claro, eso decía que es como mi óptimo con este supuesta recta presupuestaria nueva. Por así Claro. decirlo. Perfecto, gracias. Claro. Bueno, este caso es al revés. Acá simplemente la diferencia es que baja el precio del bien 1. Entonces, vamos a calcular, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el gasto a los precios iniciales para obtener el nivel de utilidad final. Es decir, U sub prima, que es igual a 37,74, que lo habíamos calculado si... Uy, no puedo pasar de cosas. Si mal no recordamos, es el punto B que calculamos acá. ¿Sí? Entonces. Vamos a seguir rayando. Menos mal que se las subo limpias a las cosas, si no, no voy a entender nada. Bueno, entonces, la idea es que nosotros vamos a obtener acá el nivel de gasto que necesitamos. Obviamente el nivel de gasto mínimo, porque esta es la función de gasto mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo gasto que nosotros necesitamos? Por eso también es una tangencia. Para a los precios iniciales obtener el nivel de utilidad final. Entonces, en nuestra función del gasto mínimo, vamos a reemplazar P1, ¿por qué precio? Por el precio inicial, que es 1. P2 por el precio inicial, que es 1. Y el nivel de utilidad va a ser el nivel de utilidad asociado al punto B, es decir, el nivel de utilidad 1 o el nivel de utilidad prima, como quieran llamarlo, que es igual a 37,74, que es lo que vemos ahí. Resolviendo, vamos a obtener que el nivel de gasto que nosotros necesitamos para alcanzar el nivel de utilidad final a los precios iniciales es de 69,5156. Bueno, esto para obtener la variación equivalente nosotros estaríamos en este Profe, punto. eso sería lo que hay que quitar, no lo que necesitamos sumar. O sea, eso sería como un aumento de precios. No es el aumento del precio, es lo que vimos acá, es el precio aumentó de 1 a 3. Esto Claro, sería, pero mirá, digo, perdón, eso sería el gasto, que nosotros siempre P sub 2 es igual a 1 porque estamos hablando de un numerario, es el gasto que nosotros vamos a necesitar para consumir HE, este nivel de gasto. Para obtener la variación equivalente, lo que vamos a hacer es a la renta que está acá, en este punto, que es el gasto, el gasto, digamos, inicial, a la renta le vamos a restar este gasto para consumir HE. Entonces, esta es como la mitad hasta acá hemos llegado como hasta la mitad del enunciado. Ahora tenemos que calcular la variación equivalente, que va a ser la renta, sí, 150 menos 69, sí. No, decía que ahí estaba, como que me había adelantado y pensaba que era el 69, pero claro, no. La resta, sí. Exactamente, si esto es lo que se resta, este gasto es lo que se resta a la renta inicial para obtener la variación equivalente. Bueno, este resultado va a ser igual a 80,48. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, el 80,48 entonces sería lo que
el consumidor está dispuesto a sacrificar para que no cambien los precios, o lo que me tendrían que quitar para que yo esté en la misma utilidad que en el segundo nivel de precios. Entonces, Es lo que te tendrían que quitar antes de la variación de precios claro, para que vos estés igual de feliz que después de la variación de precios. sí, perfecto. Era para saber si lo había entendido, porque creo que me mezclé mucho. Gracias. Sí, igual siempre está bueno leerlo. En el Varian lo explica bastante didáctico. Y me parece que es muy útil recordar esto, que uno es a los precios iniciales para disfrutar del bienestar final, a los precios finales, digamos, y el otro es al revés. Y siempre recuerden que la variación compensatoria es un análisis similar a Higgs, o sea, en su dinámica. Entonces ahí ya van a recordar que son los precios finales para disfrutar del nivel de utilidad a los precios iniciales, o el nivel de utilidad inicial. Esa es como una regla, capaz un poco memotécnica. Y por supuesto, cuando lo relean, la interpretación económica es muy importante, esto de que está escrito acá. Y bueno, y el Varian hace una explicación un poco mucho más extensa y más detallada que los va a dejar más claro, seguramente. Bueno, entonces, ya calculamos la variación equivalente y variación compensatoria. Lo que nos queda, voy a verlo ahora. Lo que nos queda acá entonces es ver en un gráfico el área de variación, o lo que sería el excedente del consumidor, que está escrito en el ejercicio, le vamos a llamar área de variación, que es un nombre más apropiado, creo que se lo explicó la profe en el teórico. Nosotros sabemos que el excedente del consumidor es el área debajo de la demanda marshalliana, que es la demanda que venían estudiando en micro 1. Entonces, si nosotros tenemos la demanda, perdón, vamos a hacerlo así. Nosotros tenemos la demanda marshalliana y tenemos un cambio de precio, ¿sí? Nuestro precio pasa de 1 a 3. Entonces, nosotros disfrutábamos. Ahora tenemos P y X. Cuando el precio era de 1, el excedente del consumidor, o el área de variación, esta es una demanda marshalliana, era todo el área abajo de la curva hasta el precio, ¿verdad? Esto lo vimos en micro 1. Bueno, ¿qué pasa si el precio sube? Uy, les borré de más acá. Si el precio sube a 3, el nuevo excedente del consumidor va a ser esta área. Y el área que queda entre me cambié de color. Esta área entonces va a ser el cambio en el excedente consumidor o el área de variación, que es lo que estamos viendo acá. Por supuesto, acá no se tiene tan limpio porque tenemos las demandas higsianas, que es algo que aprendimos ahora este año. Sin embargo, nosotros sabemos que el área de variación del excedente del consumidor, digamos, va a ser toda esta área pintada de amarillo. ¿Y esta área cómo la vamos a poder calcular? Integrando. Bueno, esta parte no hace falta no les voy a hacer integrar en el examen, pero bueno, si quieren revisar el cálculo, nosotros vamos a obtener un área de variación igual a 115,35, que va a ser el área pintada de amarillo. Bueno, ¿cómo vemos la variación compensatoria y la variación equivalente? Bueno, recordemos que nosotros recreemos el punto H sub C en
nuestro gráfico que se encuentra ahí abajo. Bueno, este H sub C básicamente va a ser la demanda hicksiana para los precios nuevos de la utilidad inicial. Entonces, esa demanda hicksiana va a pasar por el mismo punto que A, porque es la misma curva de utilidad. Entonces nos vamos a parar sobre esta demanda hicksiana. Entonces, la variación compensatoria va a ser todo el área entre la diferencia de los precios y por debajo de esta demanda hicksiana. Esa va a ser nuestra variación compensatoria. Ahora, la variación equivalente va a ser la demanda hicksiana a los precios viejos, pero al nivel de utilidad final. Es decir, va a ser la curva de demanda hicksiana que pasa por el punto B. Porque va a ser al nivel de utilidad final. Entonces, vamos a ver que el área, que la variación equivalente va a ser el área comprendida, digamos, entre la diferencia de precios por debajo de esta curva de demanda hicksiana. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vemos un poco la comparación entre estos tres resultados. Nosotros tenemos que la variación equivalente en este caso nos dio 80,48 y la variación compensatoria 173,6. En este caso, nos vamos a ubicar, el área de variación se va a ubicar siempre entre medio de estas dos variaciones. La idea general es que en valor absoluto, la variación equivalente va a ser menor o igual al área de variación, que va a ser menor o igual a la variación compensatoria. Esto se da siempre. Bueno, hasta acá llegamos con el primer ejercicio de variación compensatoria equivalente. Y nos quedaría ver el ejercicio 4. ¿Seguimos? Profe, perdón, que no me había quedado muy claro. Hoy también vemos variación, consumo intertemporal. Sí, hoy es una... Ay, para cómo vienen sin recreo, chicos, perdón, pero prefiero darlo en vivo la clase lo que más pueda y bueno, después la parte de riesgo sí la tengo que grabar para que hagan la parte presidencial, pero bueno, prefiero que avancemos acá, así que perdón si están cansados. No, perfecto, era porque no me había quedado si yo entendí mal. Gracias. No, está perfecto. Bueno, vamos a ver esta parte que ya tenemos los conceptos aceitados, la vamos a ver un poquito más rápido. Pero vamos a ver la variación compensatoria y equivalente para los casos que siempre nos encantan de complementarios perfectos y sustitutivos perfectos. Bueno, el ejercicio 4 plantea para los dos tipos de función de utilidad sustitutivos perfectos y complementarios perfectos, plantea 3 cambios de precios. Por supuesto, nosotros vamos a ver uno solo acá para ambos casos. Y el nivel de renta es igual a 10. Entonces, nosotros tenemos acá que por el caso de los complementarios perfectos, maximizamos nuestra utilidad igual al mínimo entre x y y, sujeto a la recta presupuestaria, que esto ya lo sabemos, y saben que en el parcial tienen que escribir el problema del consumidor, si no, se restan puntos. Y sabemos también que para las demandas marshallianas el óptimo se caracteriza por igualar la cantidad consumida de X a Y. Por supuesto, si existiera un alfa y un beta acá, habría que considerarlos, pero acá no están considerados, es decir, acá alfa y beta es igual a 1.
Entonces, el óptimo se va a caracterizar en este caso por x igual a y y por p por x más p por y igual a m. Así vamos a obtener el punto de consumo A, donde la renta es igual a 10, sí, la renta es igual a 10. Los precios iniciales, que no los anoté, los precios iniciales son 1 y 2. Lo voy a anotar acá. Uy, qué mal me salió. Entonces tenemos los precios Px, Pi igual a 1, 2 y la renta igual a 10. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, nosotros vamos a obtener que el consumo, el nivel óptimo de consumo va a estar en x igual a y igual a 3,33, que sería este punto A, y la utilidad asociada a este punto A va a ser 3,33. Ahora lo que sucede es que el precio de x va a aumentar y ya no va a ser más 1, ahora va a ser 4. Entonces, reemplazando esta información en la caracterización del óptimo, vamos a encontrar que a estos nuevos precios nosotros vamos a consumir la misma cantidad de x e y, que va a ser igual a 1,66, el punto B, y la utilidad asociada a esto va a ser 1,66. Hasta acá venimos bien, no hay nada de nuevo. Ahora veamos la variación compensatoria, en la cual nosotros teníamos que obtener el gasto a los precios nuevos para llegar al nivel de utilidad inicial. Y hay que restarle la renta. Ahora, ¿podemos calcular la variación compensatoria para este caso sin conocer las demandas gipsianas o la función del gasto? Bueno, estamos todos spoileados, sabemos que es un sí grande. ¿Y por qué? Fíjense, en el gráfico se ve muy, muy claro. Si nosotros, a la recta presupuestaria nueva, sería esta, a ver, voy a buscar un color que no esté en el gráfico. Si la recta presupuestaria, los precios nuevos, la traslado para ver el gasto, manteniendo la misma utilidad, el gasto mínimo que yo voy a necesitar hacer para ubicarme en la misma utilidad que al inicio, va a ser siempre el punto A. Sí, podríamos llegar a esta utilidad sin el gasto mínimo, es decir, si nos ubicamos por acá, por ejemplo, pero no va a ser el gasto mínimo, entonces no lo tenemos que tener en cuenta. Puedo borrar esto. Entonces, la idea es que, en este caso, como al no haber efecto de sustitución, no necesitamos conocer las demandas gipsianas. Por lo tanto, para identificar el valor mínimo del gasto que permite alcanzar el nivel de utilidad inicial, es decir, U sub A, a los precios nuevos, es decir, con esta recta de presupuesto, con los precios de esta recta presupuestaria, la única forma de alcanzar la utilidad de 3,33 a estos precios va a ser ubicándonos sobre la cesta de consumo A. Es decir, consumiendo X 3,33 e Y 3,33. Entonces, nuestra variación compensatoria, vamos a utilizar los nuevos precios, es decir, 4 y 2, consumiendo la cesta A, es decir, 3,33, que nos va a brindar el nivel de utilidad 3,33. Entonces, el gasto acá no lo estamos calculando como la función de gasto derivada desde la gipsiana, sino que simplemente reemplazando por los valores óptimos, como vemos, como es en realidad el origen de una función del gasto.
¿Se entendió este momento? Sí. Genial. Bueno, entonces esta variación compensatoria va a ser igual a 9,98. ¿Tenemos la variación equivalente? No, acá están los valores. Lo que nos sucede acá es que pasamos de P de X igual a 1 a P de X igual a 4. Acá sucede exactamente lo mismo. A los precios iniciales, a los precios de RP0, la única forma de realizar un gasto mínimo, el cual nos mantenga la utilidad final, es ubicándonos sobre las cestas de consumo B. Porque si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos acá, este gasto no estaría siendo mínimo. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es, a la renta inicial de 10 le vamos a restar los precios iniciales por el consumo de X, B, más, bueno, acá tenemos que poner entre paréntesis, el precio inicial de Y por el consumo de I, B, que es lo que tenemos escrito acá. En este caso, la variación equivalente nos va a dar igual a 5. ¿Alguna duda, chicos? Profe, de alguna manera podríamos relacionar el tema de que las utilidades sean como la mitad o de que los precios sean la mitad a que el ingreso se tenga que reducir a la mitad o no. Perdón, ¿me repetís la pregunta? No, que si podríamos de alguna manera relacionar el hecho de que la variación de mi renta se reduzca a la mitad porque alguno de los precios y al ser complementarios se va al doble, o que la utilidad en este caso es la mitad. O sea, yo sé que la utilidad no mide nada en cuestiones numéricas, sino solamente nos da una noción de que una es más grande que la otra, pero al ser exactamente la mitad, ¿podríamos decir algo o no? En realidad lo que sí podés decir es que como acá los precios se te van al doble y vos consumís la misma cantidad de ambos bienes, entonces ahí sí puede haber una relación. No necesariamente por el número de la utilidad, sino porque vos consumís en proporciones fijas, tipo consumís lo mismo de Y y de X. Entonces, cuando se te duplica, vos de X vas a poder consumir, si el precio de Y se te duplica, de X vas a poder consumir la mitad. Entonces de Y vas a terminar consumiendo la mitad también. Esa relación sí se puede hacer, si mal no entendí lo que dijiste. Pero relacionarlo por el número exacto de la utilidad no estaría bien, digamos, teóricamente. Sí relacionarlo con, digamos, si los niveles de consumo como X e Y son los mismos, si te duplica un precio, ahí sí puedes llegar a establecer una relación de ese tipo. ¿Se entiende? Claro, pero no se va a cumplir en todos los casos de los No. bienes complementarios que cuando me dupliquen el precio, mi renta va a caer a la mitad por variación equivalente. No, fíjate que si vos tuvieses, por ejemplo, alfa y betas distintos acá, por ejemplo, Claro, cuando la relación sea 1-1 o tampoco. Tendría que pensarlo bien, pero si la relación es 1-1, probablemente sí se dé, pero no te lo puedo asegurar así específicamente ahora. Déjame pensar un poquito cualquier cosa y te lo comento, ¿dale? Bueno, perfecto, profe, gracias. Ahí lo anoto porque si no. Pero, profe, ahí el precio no se duplica, ¿o no? Si pasa de 1 a 4. Pasa de 1 a 4. Pensé que pasa de 2 a 4. Claro, no se duplica. Ah, yo también pensé que pasa de 2 a 4, recién. Perdón, bueno, sí. Gracias por aclarar. Entonces no. Pero sí existe una relación, digamos, en el hecho de que al ser complementarios perfectos se consume una relación fija. Eso sí sigue en pie. Pero eso de que se disminuye la mitad ya es, ya lo podemos sacar del análisis.
¿Alguna duda más, chicos? Seguimos con el caso de sustitutivos perfectos, entonces. Bueno, ¿cuál es la idea acá? Acá ya no tenemos más que se consumen en proporciones fijas, sino que lo que tenemos que hacer en el óptimo es comparar la tasa marginal de sustitución con el relativo de precios. Entonces, si es mayor la tasa marginal de sustitución que el relativo de precios, vamos a terminar consumiendo todo de X. ¿Sí? Entonces, para el caso que nosotros estábamos viendo, donde los precios eran 1 y 2, entonces la tasa marginal de sustitución en el consumo es 1, porque acá tenemos A y B con valores 1. La tasa marginal de sustitución es 1 y el relativo de precios es 1/2. Por lo tanto, vamos a consumir aquel bien que es relativamente más barato, porque a mí me da lo mismo el consumo de cualquiera de los dos bienes. Por lo tanto, vamos a consumir en el punto A, vamos a consumir 10 unidades de X y 0 unidades del bien y nuestra utilidad va a ser igual a 10, que es lo que vemos aquí. Bien, en el caso que aumente el precio de X, aumente a 4, nosotros, la tasa marginal de sustitución acá obviamente no tiene cambios porque es lo que nosotros, cada individuo, este individuo en realidad está percibiendo como tasa de sustitución entre los bienes, pero ahora el precio relativo sí cambió. Se hizo, uno de los bienes se hizo relativamente más caro que el otro. Ahora el precio del bien X es relativamente más caro que el precio del bien Y. Es decir, el bien X se hizo relativamente más caro que el bien Y. Entonces, a nosotros nos va a convenir consumir todo del bien Y. Entonces nos vamos a ubicar sobre un punto como B, donde vamos a consumir vamos a consumir 5 unidades del bien Y, porque es nuestra renta, que es 10, dividido el precio de Y, que es 2, va a ser igual a 5. Y no vamos a consumir nada del bien X. Veamos entonces la variación compensatoria. En la variación compensatoria nosotros tenemos que ver el gasto mínimo para obtener el nivel de utilidad inicial a los precios relativos nuevos, ¿sí? Y a eso le tenemos que restar, por supuesto, la renta inicial. De nuevo, acá, haciendo el análisis gráfico, podemos no necesitar la función del gasto o las demandas hicksianas y de cualquiera de los dos bienes. Entonces, veamos. Nuestra recta presupuestaria, que es la roja, La celeste, profe. ay, gracias. Es que dije, no, está mal en el gráfico. Perdón, se me mezclaron. Vámonos. La recta presupuestaria, que es la celeste, la recta presupuestaria al inicio, que es 0, cuando aumenta el precio del bien X, se va y vamos a estar observando la recta presupuestaria prima. Entonces, nosotros tenemos que llegar a los nuevos precios, es decir, con esta pendiente, tenemos que llegar a consumir al mismo nivel de utilidad U sub A. Utilizando, o sea, el mínimo gasto, porque esta, por supuesto, la función del gasto, recordemos que es el mínimo gasto. Entonces, nosotros vamos a trasladar la curva celeste, que es hasta, digamos, hacer tangencia, que en este caso no sea una tangencia, con la utilidad A. En este caso, el punto que vamos a estar tomando para que a los nuevos precios la utilidad igual a 10 se mantenga es el punto C. ¿Y por qué no es el punto A? Porque acá el gasto no sería mínimo, sería un gasto mucho mayor. Entonces,
Uy. Tengo que dejar de hacer líneas de puntos. Entonces, es por eso que nosotros podemos decir que nos vamos a ubicar sobre la sexta C. Entonces, lo que está acá escrito es lo que estuvimos viendo en el gráfico un poco más formal. Es decir, que cuando nosotros tenemos los bienes sustitutivos perfectos, no vamos a necesitar conocer las demandas hicksianas para identificar el valor mínimo del gasto que permite alcanzar la utilidad A a los precios nuevos. ¿Por qué? Porque siempre que el relativo de precios sea mayor a la tasa marginal de sustitución, la única forma de alcanzar la utilidad de A con el mismo gasto va a ser ubicándonos en C. Ubicándonos en C implica consumir 0 de X y 10 unidades del bien Y. Por lo tanto, nosotros vamos a poder calcular ahora sí nuestra variación compensatoria, que va a ser el precio de X por la canasta XC más el precio nuevo de X, el nuevo precio de X por la canasta X sub C, más el precio de Y, que no cambia, pero si cambiara acá tendría que existir la prima, por el consumo de Y sub C, disculpen acá, menos la renta. Y esto nos va a dar igual a 10. ¿Alguna duda? Seguimos. Bueno, de igual modo, con la variación equivalente, el análisis es igual, simplemente que ahora la utilidad a la que nosotros tenemos el mínimo gasto para llegar a la utilidad final, pero a los precios iniciales. Entonces, si nosotros teníamos la recta presupuestaria 0, que es la recta presupuestaria a los precios iniciales, es decir, con la pendiente que nosotros necesitamos trasladar. Y vamos a llevarlo hasta que genere el mínimo gasto y tengamos un nivel de utilidad igual a B, igual a U sub B, y que es igual a 5. Entonces, en este caso nos vamos a ubicar sobre el punto D. ¿Y qué es el punto D? El punto D es consumir 0 de Y y 5 de X. Por lo tanto, vamos a calcular nuestra variación compensatoria como 10, es decir, la renta, menos el precio de X inicial por X sub D, perdón acá, de la canasta D, entre paréntesis, más el precio de Y inicial por X por Y sub D, de nuevo me confundí lo mismo, disculpen. Y esto nos va a dar igual a 10. No, para. Esto es 1 por 5. Esto es 5. Después se lo corrijo, chicos. Disculpen. ¿Qué? Sí. Perdón, acá en typo. Después se lo subo corregir. Bien. Entonces. Hasta acá sería el ejercicio 4. Este ya es el final. Y nos quedaría ver la parte de intertemporal. ¿Queda algo entonces de este tema que les haya quedado con duda? Y en ese caso el excedente del consumidor no existiría, ¿o no? ¿Cómo que no existiría? Pero, o sea, no lo calculamos. No, no lo estamos Porque- calculando. Pero si Necesitamos... Perdón. No, digo, es que si existiría. Habría que calcularlo con la demanda mayariana de I.
Habría que ver si existe, habría que ver cuál es el valor, pero no lo tengo calculado. Pero sí sabemos la variación del excedente del consumidor entre qué se va a encontrar. ¿Estaría entre los puntos de corte o no? No, entre qué valores se va a encontrar. Ah, Perdón, bien. entre el de variación compensatoria y el de variación equivalente. Bueno, entre el de variación equivalente y de variación compensatoria. Por lo que vimos acá, ¿recuerdan? Claro, sí, sí. O sea que si yo hoy les doy dos valores, un valor de variación equivalente y un valor de variación compensatoria, y les digo, ¿cuánto va a ser el valor del área de variación? Ustedes me tienen que responder que en valor absoluto entre estos dos valores. Por lo tanto, sí va a existir esta variación del excedente del consumidor. ¿Sí? Habría que ver después cómo calcularlo, y cómo calcularlo implica hacer un cálculo como el que vimos acá. Es decir, obtener las demandas marshallianas e integrar entre 1 y 3. O lo que sean los precios, no sé, acá era 1 y 4. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, Profe, vamos a sí. yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con lo que explicaste. Para los parciales o los finales, porque yo veía que Azul en la clase de presencial había dicho que había diversas formas de sacar cálculos. Por ejemplo, la función del gasto o bueno, varias cosas. ¿Hace falta aprenderse todas o ya con saber una ya está? No, pero no. Pueden, o sea, la idea de saber varias formas es utilizar las que mejor les sea, ustedes mejor puedan utilizar. Por lo general, nosotros en la clase siempre damos la que nosotros creemos que es más fácil, pero si ustedes, hay dos formas de calcular algo, pueden calcular cualquiera de cualquiera de las dos formas, siempre que nosotros no le pidamos, no, creo que no pedimos por metodología. O sea, si ustedes, por ejemplo, en lo que había dado Azul, deciden ir por otro camino mientras esté bien resuelto, digamos, y lo expliquen bien y se entienda, va a estar perfecto. Claro, o sea que, bueno, nos aprendemos la que nos parezca más fácil y manejamos con esa. O sea, no hace falta aprenderse todas las maneras. Vean todas las maneras, porque para ver todas las maneras también implica entender la parte teórica que hay atrás. Después, si ustedes lo resuelven de una forma u otra, mientras lo teórico y la explicación esté acorde, va a estar perfecto. Listo, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos, que nos quedan 40 minutos y vamos a ver un ejercicio de la acción intertemporal. Que este tema lo tienen flasquito porque lo vieron ayer, así que me van a responder todas las preguntas. Vamos a ver el ejercicio 2, que es un ejercicio bastante completo, con demanda quebrada, recta presupuestaria quebrada, y después van a tener unas cápsulas muy lindas para ver sobre la acción intertemporal en contextos de inflación y con complementarios perfectos. Y si no me equivoco, esto va a ser lo que van a ver en los que vayan en la clase presencial de la semana que viene. Bueno, veamos el ejercicio 2. Consideremos un individuo que vive 2 periodos. 2 periodos. En cada uno de ellos dispone de 20 pesos de renta. Es decir, la dotación en el periodo 1 es igual a la dotación en el periodo 2, que es igual a 20 pesos. Esto es unidades monetarias, esto es plata. A su vez, en el periodo 1 puede pedir prestado a un tipo de interés de 200% o prestar dinero a un tipo de interés 0%. Definiendo C1 y C2 el consumo en el periodo 1 y 2 respectivamente, y sabiendo que los precios son P1 igual a P2 igual a 1, lo primero que hay que hacer es determinar analíticamente el conjunto presupuestario, graficar, identificar la pendiente de la recta presupuestaria intertemporal y la sexta dotación.
Vamos a arrancar. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué información tenemos. Entonces, sabemos que hay un individuo que vive, que vive 2 periodos, que en cada uno dispone de 20 pesos, y que en el periodo 1 este individuo puede pedir prestado a una tasa del 200% o prestar a una tasa de 0. Ahora concentrémonos en la recta presupuestaria intertemporal general. Ahora, es decir, no vamos a estar considerando estos dos valores de R. Por ahora, sabemos Profe, que... eso no está al revés. ¿Cómo? Creo que el enunciado decía al revés, que podía prestar prestado una tasa de 0 y... No, está bien, decía eso. Lo vamos a revisar por las dudas. Dice pedir prestado a 100 y acá dice pedir prestado a 200, perdón, dije cualquier cosa, pero está bien. Es así el ejercicio. Y si no, lo había resuelto así, así que les quedaba de tarea resolverlo de la otra forma. Bueno, entonces, concentrémonos en la recta presupuestaria intertemporal. Nosotros sabemos que nuestra dotación inicial, traída a valor presente, tiene que ser igual a nuestro consumo en los 2 periodos traído a valor presente. Esto es lo mismo de siempre, renta igual al consumo, dotación igual al consumo. Lo único que estamos acá viendo distinto es que estamos trayéndolo al valor presente con la tasa de interés. Los W, como es dinero, no va a estar multiplicado por los precios, pero el consumo sí. Si bien igual acá estamos considerando precios iguales a 1. Bueno, de esta recta intertemporal que ensucia un montón, nosotros podemos despejar el consumo del bien 2 en función del consumo del bien 1. Acá podemos hacer ahí tomar factor común de 1 más R, por ejemplo, y P2, y vamos a obtener que el consumo del bien 2 es igual a 1 más R sobre P2 por W1 menos P1 sobre C1. Acá vamos a empezar a reemplazar nuestros P por 1. Después vamos a ver qué pasa cuando estos precios aumentan, pero eso los van a ver en la clase, en las cápsulas de cuando hay inflación. Pero la idea es mostrar acá qué pasa con el consumo 2. El consumo 2, cuando los precios son 1, son igual a 1 ambos, nosotros vamos a tener que el consumo 2 es igual a 1 más R, 1 más la tasa de interés, por la dotación en el periodo 1 menos la dotación en el periodo 2, más W sub 2. ¿Qué es lo que me parece interesante a mí, que por eso arranqué con esto, de esta forma de escribir la recta presupuestaria? Es que acá podemos analizar algo que es clave. Si nosotros tenemos que la dotación en el periodo 1 es mayor al consumo, ¿qué nos está queriendo decir? Que a nosotros nos va a sobrar dotación. Es decir, que nosotros estamos ahorrando. Nosotros teníamos 20 pesos y consumimos 10. Esos 20 pesos que sobran, que es nuestro ahorro, digamos, que lo vamos a consumir después, la idea es prestarlo para que nos paguen un interés y poder consumir más en el periodo siguiente. Entonces, en los casos donde la dotación en el periodo 1 es mayor al consumo, o, lo que es lo mismo, el consumo en el periodo 1 es menor a la dotación que nosotros tenemos, quiere decir que nuestro individuo es un prestamista. Va a prestar lo que le sobra, digamos, en el periodo 1. ¿Qué pasa si esto es al revés? ¿Qué pasa si yo consumo por arriba de lo que tengo, por arriba de mi dotación? Bueno, ese consumo claramente no va a aparecer de la nada.
nosotros vamos a tener que pedir prestado para poder consumir más en el periodo 1 a costa de menos consumo en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros consumimos más en el periodo 1 que la dotación del periodo 1, del periodo inicial, quiere decir que nosotros nos estamos endeudando. Es decir, que este individuo es un prestatario. Si el consumo es igual, bueno, no presta ni se endeuda. ¿Se entendió acá? Esto es clave para todo lo que sigue. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entender todo lo que viene. Perfecto. Entonces, ahora sí empecemos a meter todo esto que nos informaron a nosotros en el inciso, en el enunciado. Nosotros, como vimos recién, dijimos que si nosotros consumimos menos de lo que tenemos, vamos a ser prestamistas. Y nosotros sabemos que prestar en esta economía se presta a una tasa del 0%. Entonces, nosotros vamos a meter esta información en la recta presupuestaria intertemporal. Entonces, nosotros sabemos que W1 más W2 sobre 1 más R es igual a P1 por C1 más P2 por C2 sobre 1 más R. Bien. Reemplacemos las dotaciones y la tasa de interés por lo que son. Las dotaciones por 20, porque en cada año tenemos 20 pesos, y la tasa de interés por 0. Entonces, acá, esto va a quedar 20 dividido 1, que va a quedar 20 más 20, que va a ser igual a 40, igual a todo esto. La idea entonces es que, despejando C sub 2, eso nos queda 40 igual a P1, C1 más P2, C2, despejando C2 de esta ecuación, vamos a obtener nuestra recta presupuestaria. Que por supuesto, si consideramos que precio de 1 es igual a precio de 2, entonces vamos a obtener que C sub 2 es igual a 40 menos C1. ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa en el caso donde nosotros consumimos en el periodo 1 más de lo que tenemos? Es decir, que nosotros nos endeudamos. ¿Y a qué tasa se endeuda en esta economía? Bueno, se endeuda en una tasa de 200%. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar de nuevo en esta ecuación genérica, vamos a reemplazar los valores de 200% y los de la dotación. Entonces, acá vamos a tener 20, que es la dotación en el periodo 1, más 20 dividido 1 más 2, que es la tasa de interés que nosotros tenemos, igual al precio 1 por C1 más precio del 2 por C2, traído valor presente, que sería a una tasa de 1 más 2. Bueno, acá esto sería 20 más 6,67. Y si acá despejamos, esto sería 26,67. Y si de esta ecuación despejamos el consumo 2, lo que vamos a obtener es 1 más R por 26,67 sobre P2 menos P1 sobre P2 por C1, recordando que esto es igual a 1, entonces se puede escribir de igual manera como 1 más 2 por 26,67 menos C2. Eso lo vemos acá. Nosotros tenemos en este caso una recta presupuestaria intertemporal quebrada, donde si C1 es menor a W1, que W1 nosotros sabemos que es 20, nosotros vamos a ubicarnos sobre esta recta presupuestaria. Esta es la parte activa de la recta presupuestaria. Donde la pendiente va a ser menos 1 más R, es decir, va a ser una pendiente de menos 1, porque nuestra tasa de interés es 0.
Nuestra dotación se encuentra en el punto donde el consumo del bien 2 es igual a 20, y el consumo o sea, el consumo en el periodo 2, disculpen, es igual a 20, y el consumo en el periodo 1 es igual a 20 también. Entonces, acá nosotros identificamos nuestro punto de dotación. Es de donde nosotros tenemos que partir. Entonces, para el consumo 1 menor que 20, es decir, para este lado, este individuo va a ser un prestamista. Y la pendiente de esta recta presupuestaria, esta parte activa de recta presupuestaria, va a ser menos 1. En cambio, para valores mayores a 20 y hasta 26,67, este individuo va a ser un prestatario. Es decir, va a consumir más de su dotación en el consumo 1 y por lo tanto se va a endeudar, y la pendiente de esta curva va a ser menos 3, es decir, 1 más R, 1 más 2. Perdón, menos 1 más R, es decir, menos 1 más 2, menos 3. Y así obtenemos nuestra recta presupuestaria. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos, chicos. Ustedes me paran cualquier cosa. Bueno, después nos dan una función de utilidad. Nos dice, este individuo tiene una función de utilidad intertemporal cuasi lineal. Es decir, la utilidad es igual al consumo 1 más logaritmo natural de consumo 2. Un segundo que tomo un poco de agua. No sé por qué me está haciendo eso. Bien, entonces tenemos una función de utilidad que va a ser igual a C sub 1 más logaritmo natural de C sub 2, es decir, consumo en el momento 1, consumo en el momento 2. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el problema del consumidor, resolverlo analíticamente, para obtener el consumo óptimo en cada periodo en función de las dotaciones de renta y la tasa de interés. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que maximizar utilidad sujeto a una restricción presupuestaria intertemporal ahora. Así que en el examen, si les toca resolver esto, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a dejar planteado el problema del consumidor. Y bueno, nosotros sabemos que en el óptimo esto va a ser una igualdad y por lo tanto vamos a poder utilizar el lagrangiano para resolverlo. Entonces, tenemos planteado el lagrangiano. Y ahora vamos a proceder a calcular las condiciones de primer orden. En este caso, derivando el lagrangiano respecto del consumo en el momento 1, va a ser, la derivada va a ser 1 menos lambda P1 igual a 0. Respecto al consumo en el momento 2, va a ser igual a 1 sobre C2 menos lambda P2 sobre 1 más R. Tenemos que acordarnos que ahora tenemos la variable tasa de interés, que básicamente, ¿qué es lo que hace la tasa de interés, chicos? Nos conecta el consumo de un periodo con el consumo de otro. Ese es el principal, digamos, objetivo de la tasa de interés. Termina siendo un precio. Bueno, como ya sabemos, dividiendo miembro a miembro y despejando C2, vamos a obtener, en este caso, la demanda del consumo 2. Pero no nos adelantemos. Entonces, dividiendo miembro a miembro, vamos a obtener la primera condición del óptimo, en donde la disposición marginal a intercambiar los bienes del consumidor coincide con la que pide el mercado. Es decir, esta es tasa marginal de sustitución. Y acá estamos incluyendo los precios, el precio de consumir en distintos tiempos. La segunda condición del óptimo es que el individuo va a agotar toda su dotación inicial. Esto es el mismo herramental que veníamos utilizando aplicado a esta nueva recta presupuestaria que es intertemporal. Bueno, despejando ahora sí C2,
y como sabemos que esta es una función de utilidad cuasi lineal, obtenemos nuestra demanda de consumo en el momento 2, que la podemos expresar como P1 sobre P2 por 1 más R. Y reemplazando esto en nuestra recta presupuestaria intertemporal, particularmente acá, vamos a encontrar que resolviendo todo esto, vamos a llegar a nuestro consumo óptimo del bien 1, del bien en el periodo 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros reemplazamos el C2 que habíamos encontrado y lo reemplazamos por esto. Recuerden que esto era como la senda la senda de expansión del consumo, que como vieron ustedes bien, lo había dicho Azul y lo mencionó muy bien en su cápsula, la demanda del bien que es, voy a mostrarles, para que no puedo, el bien que es no lineal, va a ser igual a lo que obtenemos de despejar de esta senda de expansión del consumo, ¿sí? Entonces, nosotros ahora metemos eso, esta información nueva que tenemos en la recta presupuestaria intertemporal, que es la derivada del lagrangiano respecto a lambda, y vamos a jugar un poquito. Acá podemos simplificar y nos va a quedar la dotación traída de valor presente igual a P1 C1 más P1, y despejamos C1 en función del resto, digamos, y vamos a obtener que el consumo en el momento 1 es igual a W1 sobre P1 más W2 sobre 1 más R por 1 sobre el precio 1 menos P1 sobre P1, es decir, que acá estaríamos igualando, restándole 1. Si nosotros sabemos que el precio este es igual a 1, nos va a quedar mucho más simplificada esta demanda, ¿sí? De todas formas, bueno, me parecía que estaba bueno incluir en el análisis, pero recordemos que esto es igual a 1. Así que quedaría esto igual a, por ejemplo, W1 más W2 sobre 1 más R menos 1. Y el consumo del bien 2 sería igual a 1 más R. ¿Sí? Bueno, el objetivo ahora es identificar si el individuo es prestador o deudor neto en el primer periodo. Entonces, nosotros tenemos nuestra demanda, acá, del consumo 1, y nosotros tenemos la información de que si este individuo es prestamista, va a prestar una tasa 0%. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores en esta función de demanda. Entonces, acá lo vamos a reemplazar por 0, acá por 20 y acá por 20. Bueno, esto igual claramente por 1, que es lo que escribí acá. Y vamos a obtener un valor de consumo en el periodo 1 igual a 39. Y como siempre, termino spoileando los resultados, pero la idea es que se den cuenta que esto no puede ser un óptimo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros dijimos que un individuo va a ser prestamista siempre que el consumo en el periodo 1 sea menor a la dotación, que en este caso es igual a 20. Y en este caso, C sub 1 es mayor a 20. Entonces,
está situado en una parte de la restricción presupuestaria que no es activa, que no le interesa a este individuo. ¿Sí? Ahora sí, si vemos que nuestro individuo es prestatario y que si un individuo es prestatario se endeuda a una tasa de 200%, bueno, reemplazando en esta misma demanda por los nuevos valores, es decir, por supuesto, las dotaciones no cambian, pero ahora sí la tasa de interés es igual a 2, vamos a obtener que este individuo va a consumir en el periodo 1 un valor de 25,67, que es efectivamente mayor a 20. Por lo tanto, vamos a decir que este individuo es un prestatario, es decir, se endeuda. Bueno, el consumo del bien en el momento 2 es igual a 1 más R, es decir, igual a 3. Por lo tanto, nos estaríamos ubicando en un punto como este. 3 y 25,67. Bueno, nosotros sabemos que esta es una función cuasi lineal, que, como ya sabemos eso, y ya hemos visto un montón de funciones, funciones cuasi lineales, vamos a ver qué pasa con la pregunta 4. Dice, conteste verdadero o falso. Dice, un incremento de las rentas W1 y W2 en 5 pesos cada uno, es decir, nosotros tenemos W1', W2' igual a 25. Aumentar el consumo en ambos periodos con independencia de su condición de ahorrador deudor. Y acá vamos a decir falso. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en la función cuasi lineales, las variaciones en la renta no van a alterar el consumo del bien, que es, digamos, la parte del no lineal. Nosotros acá vemos que el bien 2, la demanda del bien 2, depende de los precios, en caso de que fueran distintos a 1, y de la tasa de interés. Pero en ningún lado vemos a W1 y W2. ¿Esto qué quiere decir gráficamente? Veámoslo. Nosotros en este caso, quiere decir que... Uy, no estoy dibujando, perdón. Que siempre que incrementemos la dotación, por ejemplo, en 5, supongamos ahí que son 5, las tasas de interés no se modifican, por lo tanto, esta parte de la recta van a tener la misma pendiente, pero la dotación inicial va a ser otra. Pero nuestra función de utilidad cuasi lineal, como entre cambios en las rectas, en la renta, sí, en las dotaciones, mi consumo en el periodo 2 no cambia, me voy a ubicar en una utilidad como esta, por ejemplo. Entonces, aumentos de estos dos, de las dotaciones, en 5 pesos de ambas dotaciones, no va a lograr que nosotros aumentemos el consumo de los dos bienes, sino solamente del consumo en el periodo 1. ¿Se entendió? Bueno, chicos, hasta acá llega la clase de hoy. Si tienen una duda, la vemos, y si no, los dejo descansar, que deben estar agotados de las 2 clases sin recreo. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos Profe, vemos. Sí. sobre estas cuasi lineales, ¿podrían estar relacionadas a personas o individuos que tengan una renta muy baja, digamos, que tengan un ingreso de subsistencia? No necesariamente, creo. Tendría que pensar un poco mejor, pero no necesariamente. Va por otro lado, me parece, el asunto. Bueno.
Gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces dejo la... Bueno, chao, nos vemos entonces, adiós. Chao, profe, muchísimas gracias. De nada, espero que se haya entendido. Voy a detener la grabación.